Tras las guerras médicas, en la que los romanos conquistaron toda la Hélade, muchos filósofos fueron llevados a Roma para que educaran a los hijos de las familias más pudientes. En esta época, muchos romanos, como por ejemplo Escipión Emiliano y su círculo, veían fascinados la cultura helena y soñaban con asimilarla de alguna forma dentro de las costumbres romanas. Otros, como Marco Porcio Catón y los conservadores en general, eran reacios a esta idea. Si ya sabemos que hay cosas que funcionan, aquí esa manía de innovar. Hablar de filosofía romana es hablar de estoicismo. El estoicismo nació de manos del griego Zenón de Citio alrededor del año 300 a.C. Más o menos 150 años después, el filósofo Panecio de Rodas fue a Roma y se hizo muy amigo de Emiliano y modificó la doctrina estoica para adecuarla al pensamiento romano, mucho más pragmático, alejándose de cuestiones metafísicas y mierdas sobre el universo. Es que es de desastre, es que aburren a las vacas. Casi un siglo después apareció en Roma un prestigioso abogado y político llamado Marco Tulio Cicerón, que durante el gobierno de Cayo Mario y Cina pasó un tiempo exiliado en Grecia y conoció una versión moderada o ecléctica de esta filosofía que comenzaría a aplicar en su vida a la vuelta a Roma. Cicerón dotó al latín de mucho vocabulario, sobre todo abstracto, y creó muchas leyes nuevas. Mientras que en la antigua Grecia veían las leyes como un mecanismo para garantizar la igualdad de todos sus habitantes, en Roma la ley solo era un instrumento para poder tomar decisiones valorando si eran justas o injustas. ¡No hay más preguntas, señoría! El estoicismo se podría resumir en una filosofía de vida, un conjunto de pautas éticas para vivir y obrar bien, con sabiduría y sin dejarse llevar por las pasiones, ya que tienden a nublar el criterio y ellos las consideraban como una racionalidad deformada. La idea era que ni la riqueza ni la pobreza, ni la crítica ni la alabanza, ni la vida ni la muerte turbasen al sabio. Los estoicos no creían en ningún dios, ni en el libre albedrío. Pensaban que todo estaba regido por una especie de ser o logos cósmico que ordenaba el mundo natural e imponía un destino, el cual había que resignarse a aceptar de la mejor manera posible, es decir, con serenidad, o como ellos lo llamaban, ataraxia. Pero como ya digo, prácticamente todo el siglo I a.C. fue un caos de la leche, con guerras civiles y movidas chungas, y mucha gente abrazó el epicureísmo buscando algo de placer en vida. Fue Lucrecio el encargado de diseminar esta práctica filosófica por la República, aunque el gobierno le paró los pies todo lo que pudo, pues esta forma de ver la vida no les molaba un pelo. ¡Poneros a trabajar de una vez, hombre! Estos epicúreos perseguían la felicidad como fin por medio del placer. Los estoicos, por el contrario, no veían la felicidad como un fin. Para ellos el fin era ser bueno, ético y vivir conforme a la ley natural del cosmos. Esta forma de ver la vida caló mucho en la aristocracia de la época, bastante hasta los huevos de los dioses con aspecto humano y supersticiones absurdas. Por otro lado, un alejandrino amigo de Cicerón, Publio Nigido Fígulo, fundó el neopitagorismo. Estos nuevos pitagóricos se convirtieron en una secta ascética obsesionada por los números y el alma, y al final este pensamiento desvarió con los siglos y acabó integrado en el Corpus Hermeticum de Hermes Trismegisto, dando origen a todo lo relacionado con el esoterismo y esas cosas chungas. Yo te paso este huevo en nombre de Dios Padre y Santísima Trinidad, Con la proclamación del Imperio Romano en el año 27 a.C. llegó una nueva época de prosperidad para Roma. El epicureísmo perdió muchísimo fuelle y volvió el estoicismo. Fue el senador y filósofo cordobés Séneca, ministro y tutor del emperador Nerón, quien más destaca en esta época. Séneca intentó instruir al joven Nerón todo lo bien que pudo, pero el chaval pasaba del tema y se volvió un poco hijoputa. Hasta ordenó a este filósofo que se suicidase tras una conjura en la que supuestamente estaba implicado. El emperador que sí logró convertirse en un gran filósofo fue Marco Aurelio, y nos dejó obras tan importantes como Meditaciones. Alrededor del año 240 comenzó a extenderse una doctrina filosófica desde Alejandría llamada neoplatonismo. El fundador pudo haber sido Amonio Sacas, pero quien llevó este pensamiento a la fama fue su alumno Plotino. La idea de esta filosofía era reinterpretar a Platón, actualizarse a los nuevos tiempos. Como Plotino cuenta en las Eneadas, solo había un ser, lo uno, que es todo pero nada a la vez, ni siquiera un ser. Es decir, que añade un rollo panteísta a este pensamiento, un dios que está en todas las cosas. Y además dice que de ese uno emanaron el mundo de las ideas, el alma y el mundo sensible, lo material, que veían como algo negativo. Querían llegar a conocer ese bien supremo, esa luz de las ideas, a través de alguna clase de éxtasis místico. Hay que buscar de Dios porque ya Cristo está casi a la puerta. Porfirio y Jámblico fueron filósofos neoplatónicos que tuvieron una competencia muy fuerte, el cristianismo. Esta religión comenzó a petarlo a bloque en esta época y a desbancar a cualquier pensamiento filosófico que se le pusiera por delante. En el año 354 nació en el norte de África San Agustín
Agustín de Hipona. Su madre, Santa Mónica, intentó meterle el cristianismo en vena, pero el chaval lo rechazó y se hizo maniqueísta. Sin embargo, esta religión de origen persa que mezclaba cristianismo y zoroastrismo le pareció una pérdida de tiempo. El frustrado chaval viajó a Roma y fue nombrado profesor de oratoria en Milán, donde se interesó por el neoplatonismo. En aquella época estaba el obispo San Ambrosio dándolo todo, y le enseñó al chaval la obra de Pablo de Tarso y otros cristianos, y vamos, el tío se convirtió a la religión de Jesucristo. Una de las grandes preocupaciones de San Agustín fue la idea del mal. ¿Por qué existe el mal en el mundo si Dios es todo bondad? Este filósofo rechazó la idea maniqueísta de la lucha del bien contra el mal, sino que defendió el mal como la ausencia de bien. El ladrón es malo por la ausencia de bondad, y así todo. ¿Pero por qué existe ese mal o ausencia de bien? Esa es la gran pregunta. San Agustín creía que la clave de esto está en que los humanos somos seres racionales, y para lograr esto Dios tuvo que darnos libre albedrío. Esto es la libertad de poder elegir entre hacer el bien o no hacerlo. Adán se equivocó al comer la manzana del jardín del Edén por usar mal su razón. Pero aquí entramos en una cuestión interesante. La razón es importante, vale, pero ¿y la fe? Para Agustín la fe es aún más importante que la razón, pero de alguna forma intenta reconciliar ambas. Cree para entender, entiende para creer, decía. Él era consciente de su propia existencia y decía que la verdad estaba dentro de nosotros mismos, en el alma. Y esta alma está dividida en tres: memoria, entendimiento y voluntad. San Agustín rechazaba lo material a favor de la introspección. Oigo voces. En el año 368, San Agustín repartió todo lo que tenía entre los pobres y se fue al norte de África a vivir una vida monacal. En el 395 se hizo obispo de la ciudad de Hipona y allí pasó el resto de sus días predicando y combatiendo a donatistas, arrianos y a maniqueos, hasta que 35 años después llegaron los vándalos de Genserico, asediaron la ciudad y San Agustín murió enfermo. Esto es muy fuerte, Dios mío. Y vamos a acabar este repaso por la filosofía romana con una mujer filósofa, matemática y astrónoma, Hipatia de Alejandría. La mujer no desarrolló ninguna corriente filosófica nueva, sino que dedicó gran parte de su vida a la enseñanza, principalmente del neoplatonismo. Se dice que entre los múltiples inventos que creó se encuentra una versión mejorada del astrolabio, un aparato para buscar estrellas en el cielo para orientar a los navegantes. A mí la ciencia me encanta. En aquella época, Teodosio I había convertido al cristianismo en la religión oficial del Imperio Romano tras el edicto de Tesalónica. Mucha gente se convirtió, pero Hipatia quería seguir siendo pagana, y se cuenta que una turba de cristianos asaltaron su carro, la golpearon y la desollaron usando conchas marinas. Una salvajada, pero con mayúscula, pero todos. Parece que unos años antes de este hecho ocurrió la destrucción de la gran biblioteca de Alejandría, debido posiblemente a un fortísimo terremoto, y las obras supervivientes fueron trasladadas a la biblioteca del Serapeo, un templo dedicado al dios Serapis. Más adelante, por el año 400, el patriarca de Alejandría, el copto Teófilo, mandó derribar algunos templos paganos y hubo disturbios y movidas. No se sabe qué pasó con las obras del Serapeo, pero parece que lo saquearon por orden del nuevo patriarca Cirilo, quien parece que sería también uno de los causantes del asesinato de Hipatia. Que es un tipo que se ve demasiado frío, que es un tipo calculador, que va calculando la cosa. Las pocas obras que sobrevivieron fueron usadas como combustible para baños públicos cuando el califa Umar tomó Egipto 2 siglos después. El caso es que allí estaba almacenado el 90% de todo el conocimiento de la antigüedad. Imaginaos la cantidad de obras científicas, filosóficas o históricas que allí se perdieron entre llamas y temblores. Dicen que aquello nos retrasó 3 o 4 siglos de avance en diferentes campos. En fin, ya hemos visto cómo fue esta época en los episodios de Roma. Se avecinaban tiempos turbulentos para el pensamiento en general, y apenas un siglo después el emperador del Imperio Bizantino Justiniano I cerró todas las escuelas filosóficas de Atenas, y en Occidente la filosofía se subordinó casi completamente a la religión. Bienvenidos a la Edad Media. El objetivo de este canal es resumir toda la historia de la humanidad de principio a fin. Si te gusta, no dudes en suscribirte. Si te gusta mucho, no dejes de compartir los episodios en redes sociales. Y si directamente te flipa, puedes apoyar el canal en Patreon, donde tendrás acceso a material exclusivo y sorteos varios.